We cannot continue to just treat these guys as local street gangs. They have weaponry that looks like what terrorists, in some cases armies have. They control territory in many cases. Those cartels extend from the Maduro regime in Venezuela, which is not a legitimate government. We don't recognize the Maduro regime as legitimate. It is a criminal enterprise, all the way to the various different cartels that operate in Mexico. And in between, you find them in Ecuador, you find them in Guatemala, you find TDA, what people would call street gangs, but actually are operating as criminal enterprises, but very well organized ones. So what it changes is it gives us legal authorities to target them in ways you can't do if they're just a bunch of criminals. It's no longer a law enforcement issue. It becomes a national security. A buena entendedora. Bueno, y si se llegan a materializar esas amenazas de una eventual operación militar en suelo latinoamericano de Estados Unidos, ¿habrá alguna entidad multilateral que lo pueda frenar? Spoiler, muy debilitadas quedan. La voluntad de la administración de Donald Trump para conducir a todos, ya sean aliados o adversarios, a los empujones es nítida. La consecuencia lógica de esa diplomacia propia de un matón de esquina es que cada vez se gasta menos en zanahorias mientras crece el presupuesto destinado a repartir palos. En lo que va de este 2025, 119 países ya pagaron su aporte correspondiente para el financiamiento de la ONU. Entre los que no pagaron aún se encuentra Estados Unidos. ¿Para qué invertir en un organismo multilateral si el proyecto no es el consenso, sino la imposición? Los números ilustran bien cuáles son las prioridades. La cuota regular que Estados Unidos debe aportar para financiar a la ONU es inferior al, ojo, 0,0004% del presupuesto previsto para el Pentágono. Bueno, por cada dólar que Estados Unidos aporta al financiamiento regular de la ONU, esto en su mantenimiento, porque no estamos contando los distintos programas de ayuda, el Pentágono gasta $2.500 para sostener y ampliar su parafernalia de guerra. $1 para la paz y $2.500 para la guerra, como para hacernos una idea de las prioridades. Este 2025 está resultando particularmente crítico para Naciones Unidas. El presupuesto previsto para el conjunto de los programas de ayuda era de $44.000 millones. Sin embargo, en junio anunció una reducción a $29.000 millones, ya que los aportes voluntarios que realizan los países cayeron en picada, principalmente los de Estados Unidos desde la asunción de Trump. Para ponerlo en perspectiva, $29.000 millones es el presupuesto del estado de Costa Rica, un país pequeño con algo más de 5 millones de habitantes. La ONU tenía previsto asistir a 180 millones de personas que se encuentran en situaciones de crisis humanitarias. Ahora redujo su proyección para asistir a solo 114 millones. Los países desarrollados y las instituciones multilaterales multiplican documentos que son un catálogo de buenas intenciones con frases como ayuda para el desarrollo. La ayuda para el desarrollo es esa pequeña donación voluntaria que hace una fundación suiza, el Estado francés o la Unión Europea a una ONG en Tanzania que se dedica a trabajar sobre vaya a saber qué grupo de población considerado vulnerable. Según este uso de las palabras, la ayuda al desarrollo es un aporte desinteresado y altruista que fluye desde Suiza a Tanzania, desde Estados Unidos a Nepal o desde Francia a Botsuana. Es una imagen que tiene muy poco que ver con el mundo real. El grueso del aporte al desarrollo se mueve en dirección opuesta, de hecho, va desde Tanzania, Nepal o Botsuana y se dirige hacia Estados Unidos, Suiza o Francia. Y no se trata de una donación voluntaria, sino compulsiva. Se preguntarán ¿de qué estamos hablando? Los pagos en concepto de intereses por deuda pública que realizan los países periféricos a favor de instituciones financieras de los países centrales. ¿De cuánto estamos hablando más o menos? Bueno, según un organismo de las propias Naciones Unidas, la UNCTAD, alertó que el año pasado fueron $921.000 millones. Me cuesta hasta pronunciarlo. Del centro de la periferia fluyen a través de la ONU 29.000 millones en ayuda al desarrollo y de la periferia al centro fluyen 921.000 millones de ayuda compulsiva por pago de intereses. 30 veces más y pues aquí me pregunto, ¿quién ayuda a quién? ¿Quién ayuda a quién? ¿Cuál es el país que entrega más ayuda? Bueno, si nos guiamos por los criterios de la diplomacia convencional, la respuesta es Dinamarca, Suecia, Noruega y Luxemburgo. Pero, ¿cuánto destinan a ese concepto? El 0,00
0,7% de su PBI. ¿Qué pasa si invertimos la mirada y utilizamos el criterio de la deuda? El país que más ayuda al prójimo es Sri Lanka, que destina el 47% de su presupuesto estatal al pago de intereses de deuda. Y lo sigue Ghana con el 45%. ¿Quiénes están en el grupo vulnerable que resulta ayudado? No son muy vulnerables, que digamos. El primero en la fila es Larry Fink, el CEO de BlackRock, seguido por los ejecutivos de PIMCO y Fidelity, 3 fondos de inversión de Estados Unidos que son los principales tenedores de bonos de la deuda de estos países. De esta manera, el campesino que cuida una plantación de té en Sri Lanka o el minero que extrae bauxita en Ghana subvencionan y ayudan al desarrollo de los lobos en Wall Street. No se trata de una situación excepcional. Según el organismo de Naciones Unidas, UNCTAD, 3.400 millones de personas viven en países que gastan más en pagos de intereses de deuda externa que en salud o en educación. En paralelo a la pérdida de relevancia de la ONU, crece la importancia de otro tipo de instituciones internacionales que tienen objetivos más a tono con la dirección a la que se dirige el mundo en general. La OTAN para hacer la guerra, el Fondo Monetario Internacional para exprimir a los países como si fueran limones, el Banco Mundial para construir la infraestructura que permita exprimir limones y también un organismo menos conocido, pero merece la pena escuchar sobre ese organismo, el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. El CIADI ilustra la tendencia en desarrollo hacia la privatización de las relaciones internacionales. Las empresas multinacionales van ganando lugar y poder, mientras que los estados nacionales pierden soberanía y van siendo acorralados. El CIADI es eso, uno de los corrales donde los lobos guardan a las ovejas. ¿De qué se trata el CIADI y de dónde salió? Pues pertenece a la órbita del Banco Mundial y es un tribunal arbitral creado en 1966. Su función es resolver pleitos que se presenten entre los países y las empresas transnacionales. La base jurídica que toma para resolverlos son los tratados bilaterales de inversión. El sesgo del CIADI lo podemos ver en un solo dato. En toda su historia resolvió 780 casos. En 697 los países demandados fueron latinoamericanos, africanos o asiáticos. Argentina lidera el ranking con 60 demandas realizadas por empresas transnacionales contra el Estado, casi el 10% del total. La siguen Venezuela con 45 demandas en su contra y luego Egipto con 38 demandas. El sesgo se invierte cuando nos referimos a los árbitros. ¿De qué países provienen los jueces? Principalmente de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Si nos enfocamos en los rubros que presentan más denuncias ante el CIADI, se trata de empresas hidrocarburíferas y mineras, seguidas por electricidad y otros tipos de energía. ¿Qué es el CIADI entonces? Bueno, un organismo en el que las empresas transnacionales del norte que explotan materias primas en países del sur inician juicios en contra de esos países del sur que luego resuelven árbitros de los países del norte. ¿Hace falta que les diga quién gana y quién pierde en esta cancha inclinada? Solo desde el año 2000 a esta parte los países fueron condenados a pagar más de $100,000 millones a las empresas. El gráfico ilustra la tendencia. Cada año las empresas presentan más demandas contra los países. En la primera década del milenio, el CIADI atendió en promedio 22 nuevas demandas por año. En la segunda década se duplicaron hasta alcanzar un promedio de 44. En lo que va de esta tercera década han presentado 57 nuevos casos por año. El incentivo para que los juicios de las empresas contra los estados siga creciendo está sobre la mesa y define a la propia naturaleza del CIADI. El convenio establece que las empresas pueden enjuiciar a los estados, pero los estados no pueden presentar juicios a las empresas. Estamos hablando de un tribunal donde las ovejas no pueden demandar a los lobos, pero los lobos sí pueden demandar a las ovejas. Correcto, Marco, pero además quien juzgue a la oveja va a ser un lobo. Los estados solo pueden presentar demandas contra las empresas como respuesta a una demanda previa en su contra. Hay pocos antecedentes y en la mayor parte de los casos la condena a las empresas fue para que se hicieran cargo de
de los gastos procesales surgidos del propio juicio. Si estuviéramos hablando de un partido de fútbol que se jugara bajo reglas tan injustas y dispares como estas, imaginemos un América Guadalajara, Boca River o Barcelona Real Madrid, tendríamos decenas de horas de periodistas indignados por el escándalo. Podríamos decir con justa razón, las reglas están para ser aplicadas de manera ecuánime. Aquí no solo estamos hablando de que la regla no se aplica de manera ecuánime. En este partido hay 2 equipos, pero un solo arco. En eso consiste el orden internacional basado en reglas. La ONU barranca abajo y el CIADI suma más casos cada año. Las relaciones internacionales solían ser un ámbito donde interactuaban los países. El CIADI condensa la privatización de las relaciones internacionales, un ámbito privilegiado que las empresas transnacionales utilizan para someter y romper la soberanía de los países del sur. Gracias, compañeros. And I'm also pleased to announce that this afternoon the United States withdrew from the anti-Semitic UN Human Rights Council and ended all of the support for the UN Relief and Works Agency, which funneled money to Hamas and which was very disloyal to humanity.